El macroanálisis está dividido en tres elementos. Los primeros dos elementos, geografía e historia, sistema político y características internas. Lo que buscan es hacer un paneo general, hacer un ejercicio descriptivo que no solamente competa al análisis democrático, sino que también traiga otros elementos que den un poco más de rigor al ejercicio de análisis, que permitan hacerse preguntas, pensar desde las particularidades también de este país, de este territorio. Eh, y bueno, ya el tercer punto, que es el de elementos de análisis democráticos, ya busca a través de, sobre todo de cartografías humanas, de mapas interactivos, de algunos ítems en específico, buscar falencias, fortalezas de la democracia, de la democracia cubana. En esta tabla están los elementos de análisis. Ahí pongo un poco cuáles creo que tienen que ser, digamos, como las claves en las que se tiene que pensar a Cuba y su democracia socialista. Primero, que es una democracia de un solo partido y que pues además, digamos, su sistema de gobierno es un socialismo democrático. Eso ya, digamos, impone unos retos y unas particularidades, sobre todo a la hora en la que se formulan las preguntas o el cómo se formulan las preguntas sobre si es una democracia completa y completa, si la misma pregunta si estos estándares funcionan o no para pensar a cabalidad las particularidades del sistema cubano. Son en total 6 puntos: transparencia institucional, nivel socioeconómico poblacional, libertad de opinión, libertad de prensa, las falencias y las fortalezas que además no hacen parte de la exposición, o sea, no tienen un apartado específico, sino que más bien las voy a ir comentando a medida que vaya hablando sobre la caracterización del país y haciendo énfasis en su democracia. La transparencia institucional tiene que ver con el pluralismo partidista, la participación de organizaciones civiles, sistemas electorales confiables, garantías electorales, un escrutinio honesto. Ahí pueden aparecer otras características. El nivel socioeconómico poblacional, necesidades básicas satisfechas, niveles de pobreza, oportunidades de educación, empleo formal, acceso a la salud, vivienda y otros. La libertad de opinión, protección y expresiones de oficialistas y opositores, libertad de prensa, fuentes informativas variadas y sin censura, medios masivos diversos. Y bueno, en las falencias y las fortalezas, pues ya iremos viendo en qué clave podemos ir pensándoles. Las falencias yo las planteo en contraste con modelos antagónicos liberales y pluripartidistas, ya que se trata de una democracia de un solo partido y un socialismo democrático que antagoniza con los preceptos de las democracias liberales. Y las fortalezas también, pensándolas en las aportaciones de su propio paradigma de gobierno, de forma de ejecución política, popular, radical. Y bueno, también en relación a otros procesos análogos que puedan estar pasando en América Latina o en otras latitudes del mundo. Bueno, esta cita la construí pensando también en el momento de la Cuba contemporánea. Cuba tuvo un cambio de constitución en 1900, perdón, en el 2019. Eh, Tiene un largo proceso constitucional en la primera década del siglo XX, comenzando desde 1901. Y bueno, la constitución bueno, también había proclamado una constitución en el siglo XIX. Y su proceso constitucional, digamos, llega hasta momentos muy recientes de la creación de este video, de esta pieza audiovisual, que como les comento, comienza en el 2018, se proclama en el 2019, y en el 2019 el presidente Díaz Canel, que es el presidente actual de Cuba, da esta cita, que la encontré en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde dice: la participación popular es esencia de la democracia y sin ella no es posible el socialismo. Y se hace evidente que democracia y socialismo en el paradigma gubernamental y político cubano tiene, digamos, una relación indisociable, casi que inexorable. Ahora bien, esto nos comienza a generar bastantes preguntas en relación a qué implica este sistema democrático,
cómo rechaza también a preceptos de la democracia liberal y esto como también se vuelve antagónico con sobre todo los estándares, las formas de cuestionar, de interpelar los sistemas democráticos alrededor de todo el mundo, que creo que per se es una dificultad con la que nos vamos a encontrar más adelante para entender el socialismo democrático cubano. Bueno, esa cita era solamente un abrebocas para pensar, digamos, la contemporaneidad cubana, pero vamos a irnos un poco más al pasado. El primer punto es geografía e historia. Y aquí voy a traer algunos elementos importantes para entender a Cuba, sobre todo, digamos, en su contexto territorial. Como se dan cuenta en el mapa, es la Antilla más grande. La isla se llama Isla de Cuba. El nombre Cuba viene de la palabra taína que se le daba al territorio. Los indígenas taínos eran el grupo originario amerindio, digamos, mayoritario de esta región insular de América. Eh, y bueno, Cuba además va a ser uno, digamos, de los centros políticos, económicos, mercantiles más importantes del Imperio Español, eh, con dos ciudades importantes, Santiago de Cuba y La Habana, además de muchas otras. Era la puerta de entrada de las naves que venían de los puertos de Sevilla en España y bueno, otros puertos a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII. Actualmente sigue siendo un centro importante para el turismo y bueno, por circunstancias que explicaré más adelante, ya no tanto para el comercio, aunque lo fue, digamos, en su momento previo a los bloqueos, al cerco económico que impone Estados Unidos después de la Revolución Cubana, pero me estoy adelantando mucho a la exposición. Era la puerta para el virreinato de Nuevo México y era una capitanía que se llamaba la Capitanía de Cuba. En el siguiente mapa vamos a ver no es un mapa, el gráfico, las proporciones de la población de Cuba. Había encontrado otro que venía más o menos de 1950, en donde la población estaba rondando entre los 5 y 6 millones de habitantes. En este momento eh, la población cubana ronda entre los 12 y 13 millones de habitantes. Y esto también nos da un panorama eh, en relación a que es una isla, por supuesto, pero es un país, aunque insular, digamos, que tiene una población considerable. Eh, Como les he explicado, fue territorio español entre el siglo XV y el siglo XIX. Es uno de los últimos territorios que, o bueno, representa, digamos, territorialmente la disolución del Imperio Español, que comienza en 1492 con las exploraciones de Colón y termina en 1898 con la guerra hispano-estadounidense, en el momento en el que pues, Estados Unidos entró en el conflicto. Los cubanos, uno de esos, José Martí, el tipo del bigote que está en la esquina derecha, inferior derecha de la diapositiva, es uno de los pensadores, no solamente cubanos, sino latinoamericanos más importantes. Va a generar eh, el Partido Revolucionario de Cuba, va a entrar en conflicto con el Imperio Español, los estadounidenses van a entrar también a intervenir. Eh, su economía, digamos, históricamente hablando, digamos, después del momento de la colonización, va a ser el monocultivo de caña de azúcar, de tabaco, un sistema de plantación funcional alrededor de mestizos, pero también de unos índices considerables de poblaciones esclavizadas subsaharianas, y también, digamos, los puertos dentro del tráfico humano. El territorio ocupado por los Estados Unidos parte desde 1898, como vemos en esa imagen de Two Patriots, en donde los cubanos y los estadounidenses se dan la mano, pero el trato de los cubanos por parte de los estadounidenses va a ser sistemáticamente eh, llevado a una ocupación, a una injerencia que no respeta la soberanía del territorio cubano, y eso compone a la nación cubana, en principio con los españoles y después con los Estados Unidos.
una lógica de sucesión imperial eh, y respeto por la soberanía del territorio, y esto lo que va a traer es generar un sentido nacional revolucionario en oposición a la lógica del imperio. En principio el español y después los que fueron sus aliados van a comenzar a tener un peso de imperialistas frente a la soberanía cubana. Bueno, la imagen de arriba pues es este momento de la Revolución Cubana que comienza en 1953 y termina en 1959 y marca, digamos, el periodo de la Cuba contemporánea. La instauración del socialismo como forma de gobierno en Cuba y bueno, toda la cascada de triunfos, derrotas, batallas y dificultades internacionales e internas que tiene Cuba para, digamos, preservar el sistema que triunfó en la Revolución Cubana. El sistema político y las características. Este es uno de los elementos gráficos que les comentaba sobre los, digamos, en los que podemos entender la particularidad y la necesidad también de pensar eh, el paradigma cubano como un paradigma a veces también necesario de, digamos, de particularidades. Evidentemente las particularidades siempre forman generalidades. En un análisis regional, local, hay que siempre estar en la dialéctica de esas cosas. Como se dan cuenta, además de en América, por lo menos en el continente americano, es el único sistema de gobierno que tiene un partido único. Y además está Eritrea, si no estoy mal, también, sí, no, Eritrea, en África, un vecino de Etiopía, en el oriente africano, en el cuerno africano. Y además China también tiene un sistema de un solo partido, está Laos y Vietnam. Digamos, bueno, Corea del Norte también. Y si se dan cuenta, aunque digamos todos vienen de una tradición, un momento que se podría llegar a articular con la Guerra Fría, las particularidades territoriales, culturales, históricas de todos estos países, aunque sean sistemas de gobierno de un solo partido, eh, no todos juegan con la democracia en clave de lo mismo, y bueno, son un grupo bien particular de países. Otros elementos particulares creo que también a destacar para explicar de dónde viene también algunos elementos de cómo construir el socialismo democrático, su sistema de gobierno en general, su idea de Estado nacional, tienen que ver también con las características etnográficas, como vemos en el mapa de las tortas con el territorio cubano, con la isla de Cuba. Hay una descendencia europea que en casi la totalidad de los territorios ronda entre el 80 y el 70%, aunque bueno, esto se plantea también como descendencia. En este momento la mayor parte pues, son mestizos. Hay un porcentaje importante también, casi que es, bueno, no casi, es el segundo, digamos, margen importante de la población, de la composición etnográfica del país, que es el componente africano, y un componente disminuido de nativos americanos, de los taínos que les comenté al principio de la exposición. Digamos aquí que es relevante que, pues igual, digamos, es una composición étnica compleja, sobre todo en la relación con los, digamos, como los descendientes de las personas, de los seres humanos esclavizados del África subsahariana, y un componente también importante pues dentro de esa descendencia europea de mestizos. Esto da unas particularidades muy interesantes porque el proceso, digamos, cultural que se erige desde finales del siglo XIX con José Martí y que también representa una continuidad del pensamiento revolucionario cubano, va a ser un ejercicio reivindicativo casi que de los valores de libertad, rebelión, de las poblaciones esclavizadas o subyagadas en el caso de los nativos americanos que estaban en la isla de Cuba, y también de la pretensión misma del criollo ilustrado en el caso de José Martí, de una independencia tardía en relación con otros países del espacio latinoamericano. Y bueno, esto va a ir componiendo también el pensamiento revolucionario cubano
que como toda revolución es ecuménica y que pues se piensa en clave de la variedad étnica, el racismo, el blanqueamiento de la sociedad, el blanqueamiento no solamente español sino europeo. Eso también va a dar un componente importante a cómo se configura también la lógica de soberanía en relación a los estadounidenses, que sobre todo son muy anglos, ¿no? También reivindican fuertemente su heredad europea, constituida, digamos, con mayor fidelidad en América. Pero bueno, ahí comienzan a aparecer las contradicciones y las tensiones. Y en el otro cuadro es un cuadro que representa, digamos, como las dimensiones de la economía o los porcentajes de las dimensiones de, sobre todo de las exportaciones, lo que implica también, digamos, una producción, eh, no hablando solamente del consumo interno, sino para generar una plusvalía. Eh, es interesante ese elemento de las transacciones no clasificados porque, digamos, allí aparecen una vertiente fundamental para el análisis y es el no análisis, son los no datos que aparecen también del país debido a su marginalización dentro del sistema internacional, dentro de los bloqueos, este tipo de cosas, pero lo demás podemos ver un 10% muy significativo de medicamentos en la industria farmacéutica, no solamente en clave de la producción de medicamentos, sino de otro tipo de industrias muy avanzadas, industrias químicas, de fertilizantes, que son respuesta también de los bloqueos económicos impuestos por Estados Unidos después de la revolución. Y bueno, se preserva también la relación con los cigarrillos por los cultivos del tabaco, otro tipo de materias primas eh, que también se extraían de manera histórica y bueno, también la relación con el sistema de plantación de caña de azúcar para producir remolacha azucarera y caña en bruto. Los elementos de análisis de esto es un fragmento de la constitución cubana, en donde se plantea, digamos, cómo se define el sistema cubano, como un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente, soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad, el humanismo y la ética de sus ciudadanos, para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar, la prosperidad individual y colectiva. Regula, entre otras cuestiones, a la familia, el derecho a la salud y a la educación. El primer elemento de análisis, transparencia institucional. Digamos, aquí va a haber un choque muy fuerte porque pues el pluralismo, sí, la forma en la que se mide, digamos, la calidad democrática es el pluralismo partidario, pues entraríamos entonces en que pues hay una primera falencia y es que pues es un sistema de un solo partido, ¿no? Ahí es donde vienen un poco las preguntas, si realmente la pluralidad democrática es el indicador por excelencia para la calidad de la democracia. La participación de organizaciones civiles también, digamos, articuladas con el Partido Comunista Cubano, también evidentemente existen, pero la mayoría están articuladas con el gobierno. Aquí hay que entender también que pues, el gobierno, el sistema gubernamental reposa en la soberanía del pueblo y se exacerba la radicalidad de esa soberanía. Todos los territorios en Cuba tienen asambleas populares y desde esos aparatos, digamos, locales es que se comienza a construir el aparato estatal, no al contrario. Hay casi que una conexión directa entre la localidad y la gubernamentalidad, digamos, del país o de la nación. Sistema electoral confiable, garantías electorales y escrutinio honesto. En esta parte, digamos, como es problemático, ¿no? Sobre todo, digamos, los índices que se plantean en la mayoría de los mapas porque tienen una muy mala calificación, porque reposa, digamos, en la lógica del pluripartidismo, eh, y creo que hay un sesgo fuertísimo, una imposibilidad también de pensar el socialismo democrático también como una democracia constituida y viable para, digamos que no se puede pensar haciéndole las preguntas que se le harían a una democracia liberal, pluripartidista. Este nivel socioeconómico de la población, necesidades básicas satisfechas, pobreza, educación, empleo formal, salud, vivienda, elementos de la igualdad, digamos, están bien calificados. Cuba tiene, creo que, los mejores índices en Latinoamérica,
similar a los índices de Chile o Argentina. En este caso estaría entre el 3 y el 4 digamos, en acceso público de servicios distribuido por grupo social. Por ejemplo, había una pregunta alrededor de acceso de servicios públicos distribuido por partido político y obviamente la calificación estaba en cero, pero porque es un sistema de un solo partido. Entonces, bueno, ahí es donde vuelvo y reitero la pregunta por la pertinencia, la forma en la que se le pregunta las particularidades de las democracias en diferentes. Aquí hay otro de acceso público distribuido por posición socioeconómica, en donde Cuba también en relación a América Latina tiene, digamos, unos muy buenos índices, está entre el 2 y el 3, similar, digamos, a la que podría tener un país como Estados Unidos, junto con otros países de Europa Occidental, la misma China. Acceso al trabajo por género, eso también me pareció un descubrimiento interesante y es, digamos, en materia de lo que tiene que ver con igualdad de género y políticas de género, es uno de los países, digamos, que está mejor rankeado en América Latina y también a la par de muchos países de Europa Occidental, de Estados Unidos, Canadá, países que podríamos llegar a considerar antagonistas. Vemos que Colombia, de donde soy, de donde somos, pues digamos tiene también unos índices inferiores a las que la pregunta, por ejemplo, el pluralismo democrático le hubiera salido mucho mejor. Bueno, en materia de género pues no funciona tan bien y todas estas particularidades pues también creo que son nuevos paradigmas para pensársela. Educación también, un hecho, tiene niveles altísimos como está casi en el 4, junto con países como Canadá, porque pues bueno, en su lógica, digamos, socialista, todo lo que tiene que ver con este capítulo de los servicios, la educación, niveles de humano, como este, por ejemplo, muy buenos índices de desarrollo humano. Esto es del 2021 y bueno, su perspectiva evolutiva también es muy buena, digamos, desde el momento de la revolución. Se ve el incremento, digamos, entre el estándar del 8 y el 9, el 7 y el 8, perdón, entre el 7 y el 9. Aquí, digamos, es donde más se raja libertad de opinión y libertad de prensa. Definitivamente creo que aquí aparecen, digamos, algunos elementos de las falencias. Podría existir también una apertura, está pasando, digamos, del 2019. Ha habido, digamos, una apertura también a políticas de mercado. Eso también sucedió un poco después de la caída de la Unión Soviética y los países de Europa del Este. Pero bueno, ha habido también una apertura, la labor también del presidente Díaz Caneles ha sido también constituir una política de una Cuba internacional mucho más abierta al mundo en sus experiencias internas, sin abandonar, por supuesto, digamos, su paradigma revolucionario de gobierno democrático y socialista. Pero bueno, digamos aquí evidentemente aparecen censuras, fuentes informativas no variadas, la mayoría ligadas al poder, digamos, que en este caso sería popular. Hay unas preguntas que pueden ser teóricas ahí bastante interesantes. Pero en la cuestión de los mapas, pues vamos a ver que aparecen, digamos, siempre como los índices muy bajos, entre el 0 y el 0,25 en este caso. Aquí para la libertad de asociación, debido a que todo, digamos, termina regulándose por lo menos en lo electoral al Partido Comunista. Hay unas juventudes también del Partido Comunista que hacen parte de la asamblea. Las personas se organizan y se agremian socialmente de variadas formas, pero en la representatividad política aparece únicamente el Partido Comunista, que se supone que es el partido del pueblo, ¿no? Pero eso digo que hay unos elementos teóricos interesantes allí que merecen ser pensados y no simplemente pues traídos en un rojo, azul o un bueno, malo o un blanco y negro. Lo mismo para los índices de libertad de expresión, también muy mal calificados. Interesante, digamos, este panorama de la libertad de religión, porque cuando se plantea la libertad de expresión, pues, digamos, va muy de la mano con este tipo de libertades religiosas, sexuales, ya hablamos también del elemento del género, donde también está muy bien calificado. Entonces, pareciera un poco que hay un poco unas incoherencias, unas contradicciones, que evidentemente son válidas, a lo que se entiende, a lo que se pregunta por expresión.
que creo que pues está muy ligado a un discurso hegemónico de la democracia liberal. Eh, Eso también me pareció muy interesante porque son algunos elementos positivos. Eh, Sabemos que en América Latina hay, digamos, unas condiciones en relación a ejercer política y la violencia, el asesinato. Y bueno, Cuba es un país que de alguna forma pues está muy bien en relación a respetar lo básico, la vida, digamos, digamos, en sus expresiones políticas. Bueno, y digamos que este mapa también me parece profundamente interesante, creo que es algunos de los elementos positivos, y es que, digamos, debido a a la forma en la que se regulan, se articulan los medios de comunicación en relación a la difusión de la información, y bueno, puede que no incluyan tampoco los intereses privados y se pueda generar toda una discusión alrededor de pues, el paradigma de los medios de comunicación liberales, privados. Este mapa me parece muy pertinente para pensar uno de los puntos positivos, además de los que ya destacaba alrededor de mi exposición, y es eh, el interés, digamos, de los grupos mediáticos en digamos, la financiación o la intervención en las elecciones, porque bueno, la financiación también implica una injerencia discursiva y algo que estamos viendo en el mundo en este momento, creo que el sistema cubano, digamos, salvaguarda muy bien, es que pues los intereses de los grupos mediáticos profundamente ligados en la estructura de la sociedad, eh, pues digamos, son muy relevantes para la construcción de marcos narrativos, marcos mediáticos, el mismo ejercicio del poder se ve mediado por el discurso que puedan generar estos medios de comunicación. Y aquí algo muy interesante digamos, del sistema cubano, y es que pues hay casi que una disociación total entre pues la forma en la que los grupos mediáticos pueden llegar a interferir en los sistemas, en el proceso electoral y evidentemente también en el ejercicio de la política. Eh, Evidentemente, digamos, esto puede ser debatible, es debatible totalmente, pero creo que es uno de los puntos, digamos, que más me llaman la atención en relación a algo positivo, sobre todo cuando pues, los intereses de los grupos mediáticos y económicos terminan por ser lo mismo, dos cabezas de un mismo fenómeno, suelen también utilizar ese poder para constreñir y adaptar eh, al electorado a, pues, digamos, como políticas que o son antidemocráticas o únicamente sirven a los intereses, digamos, de un sector muy reducido de la sociedad. Creo que el papel de los medios de comunicación también es algo que simplemente se ha pasado como por el ejercicio de la difusión o una comunicación también muy simple, digamos, como sin mucho criterio, y creo que la discusión de los medios de comunicación está siendo fundamental, sobre todo cuando existen fenómenos, digamos, antidemocráticos que son llevados al poder por medio de, al parecer, entre comillas, mecanismos o formas de medición de la democracia, por ejemplo, como la relación de los grupos mediáticos con, con los procesos electorales. Y bueno, ya agradecerles también por escucharme, por leer lo que hice y bueno, aquí concluye el análisis de la democracia cubana. El objetivo tampoco era, digamos, traer como elementos concluyentes muy fuertes, más allá de concluir de que en efecto Cuba es una democracia y que merece también ser pensada con radicalidad, con crítica, desde las particularidades y en efecto también en relación a lo que se pueda plantear como mejorable, digamos, sin tratarla de incompleta y también reconociendo los elementos que pueden dar, digamos, luces a la mejoría de otros espacios democráticos, que se piensen más radicales o que se piensen desde el mismo socialismo o desde la socialdemocracia. Muchas gracias.